Usted está viendo, amable televidente, Sin Tabúes, una serie de 20 programas televisivos producidos aquí en el ITV, ubicados en la Corporación El Megáfono. Este medio es financiado parcialmente con recursos públicos priorizados por los habitantes de la Comuna 1 Popular, en el marco del Plan de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín. En este programa especial para ustedes estaremos hablando acerca de la educación sexual integral. Precisamente pues tenemos un especialista en el tema, David Cerón. Bienvenido, David. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en este espacio. Me parece que es fundamental que llevemos como a la palestra pública, por así decirlo, como temas que son como de tanta relevancia en la actualidad. Muchas gracias de nuevo. Vamos a empezar en estos momentos hablando un poco de usted, David, su profesión. Permítanos conocerlo un poco más. Bueno, yo soy psicólogo, egresado de la Universidad de San Buenaventura. Actualmente pues estoy laborando, cumplo mis funciones en el Colegio Parroquial Emaús del barrio Villa de Guadalupe de esta comuna, en la Comuna 1 precisamente. Allí trabajo el tema de sexualidad, el tema de padres, el tema de capacitación, educación inclusiva, etcétera. Pero fuertemente en los últimos 4 años todo lo que es proyecto de sexualidad. Excelente. Tenemos entonces a la persona indicada para hablar en este tema, educación sexual integral. Entonces, ¿qué es precisamente educación sexual integral y por qué es importante enseñarlo? Bueno, la educación sexual integral, valga la redundancia, apunta a la integralidad de la persona. Y esto que en pocas palabras, ¿qué nos quiere decir? Es aquella forma de comprender la sexualidad en la que somos conscientes o apuntamos o enfocamos, como lo queramos llamar, a las distintas dimensiones del ser humano. Porque generalmente las comprensiones que se han hecho de la sexualidad rondan sobre alguna dimensión particular, y al hacer esto terminamos pues como descentrando a la persona, a las personas como tal, no conociendo ni comprendiendo su complejidad. Entonces hablar de educación sexual integral es apuntar a, ejemplo, la dimensión física y biológica que atraviesa la sexualidad, a la dimensión social que atraviesa la sexualidad. No es lo mismo ser hombre o mujer según la época histórica o según la sociedad o la cultura en la que estemos. También es apuntar a la parte personal, que es la identidad, las emociones, la forma de representación misma, incluso la misma historia, la parte o la dimensión también incluso espiritual, que también es importante tenerlo allí, porque en las culturas hemos visto que los seres humanos tratamos o hemos buscado desde hace mucho tiempo como un poco la trascendencia o entendernos respecto a algunos relatos trascendentes que también incluso marcan la sexualidad y cómo vivimos nuestro cuerpo, cómo aceptamos nuestro cuerpo, incluso cómo representamos nuestro mismo cuerpo. Bueno, o estoy ampliando la pregunta o estoy redundando. Entonces, ¿cuáles son esos temas que abarca la educación sexual? No, temas muchísimos, porque si hablamos de que somos seres sexuados desde el nacimiento, eso quiere, incluso, yo diría que incluso antes del nacimiento, porque el niño o la niña no ha nacido y ya se le está preguntando a la madre qué es. ¿Es niño, es niña? ¿Qué le compramos? Venga, le decoramos. Entonces, somos seres sexuados desde mucho antes de nacer, y eso significa que todo lo que somos, todo lo que nos compone, es atravesado por la sexualidad. Entonces allí entran no solo temas de conocimiento del cuerpo, biológico, de partes, de su funcionamiento, que es muy necesario, sino también, ejemplo, temas de comprensión social, ejemplo, cómo afectan los roles de género a nuestras relaciones cotidianas, cómo afecta, por ejemplo, los códigos de vestimenta que cada uno asume según su cultura o según su religión o según también su posición social. También allí entran las emociones, entra todo lo que es relacionamiento con otro. Yo aquí también incluso quiero citar un poco un fragmento de la definición que da el catecismo, ya que vengo de un colegio católico.
también apunta particularmente a las formas de las que las personas conviven con los demás. Entonces también incluso entra hasta la amistad. Uno muchas veces habla de sexualidad y cree que es únicamente los vínculos sexoafectivos, pero la amistad es otra forma de yo vincularme con los demás afectivamente, también con nuestro cuerpo, con muestras de afecto, con muestras de cariño. Incluso también es un tema que se debe puntualizar, pero fundamentalmente me parece a mí que se debe también trabajar sobre el sustento de los derechos sexuales y reproductivos, que es como esa manifestación de los derechos humanos en nuestras prácticas sexuales o en nuestras prácticas de la sexualidad en la cotidianidad. Entonces podríamos decir, David, que la sexualidad está directamente relacionada con nuestras decisiones, con nuestros sueños, con nuestros proyectos. Claro, porque allí entra algo muy importante en la sexualidad y es otro tema que uno al momento de trabajarlo con los estudiantes, con las personas, y es el tema de la identidad. Y esa identidad es quién yo soy. Y también incluso abonando un poquito a la pregunta anterior, ese quién yo soy también tiene que partir de un reconocimiento. Y ese reconocimiento de mi proyecto de vida, de mis deseos, de mis decisiones, de mis proyectos incluso, de mi historia personal también, por así decirlo. Entonces, claro que tiene alguna relación, porque ¿quién soy yo? Sino también aquello que proyecto de mí, y yo lo proyecto de mí es también en función de mi identidad, y mi identidad puede ser de hombre, puede ser de mujer, puede ser no binaria, por ejemplo, y eso ya marca un hito importante en este tema frente a las decisiones. Evi, ¿cómo le parece que, y a manos televidentes, fuimos con nuestro equipo de producción a la calle a preguntarle precisamente acerca de qué si han recibido educación sexual y qué opinión tienen al respecto? Y esto fue lo que nos contaron. John Galeano. Galeno, ¿alguna vez usted le enseñaba algo de educación sexual? No, señor. Y entonces todo lo que usted ha aprendido. Lo aprendí yo mismito ensayando y de todo. Uno aprende en la actuación, sí, ¿sabes? Sobre educación sexual, yo todo lo he aprendido porque eso nadie se lo enseña a uno, uno lo va tomando por sus propias cuentas. No, la verdad no. Uno mismo se aprende a eso. Uno mismo tiene que aprender cómo es las cosas de eso, pero nunca le he enseñado eso. Es un derecho humano acceder a la educación sexual integral. Claro que sí. Por eso hice ahorita énfasis en los derechos sexuales y reproductivos. Todas las personas, independientemente de su lugar de procedencia, su raza, su edad, su distinción social, su credo religioso, son portadoras de derechos humanos. Son derechos que tenemos de manera inherente solo por el hecho de ser humanos. Y eso ya marca un punto muy importante frente a la sexualidad, y es que se ve reflejada en los derechos sexuales y reproductivos. Uno de esos derechos, por ejemplo, es que podamos recibir educación sexual de calidad y principalmente basada en la evidencia. Sucede mucho a veces que me pasa a mí en el colegio que cuando uno habla de estos temas con los estudiantes aparecen mitos o aparecen realidades o creencias que no corresponden a la realidad, a veces impuestas desde algunas formas de ver el mundo o el mismo desconocimiento de la gente. Entonces es fundamental que reciban educación sexual, fundamental que sea educación sexual fundamentada en la evidencia, lo que nos dice los derechos, que sea una educación sexual que respete a la persona, que también desligue un poquito, y eso es un tema que es muy importante, porque a veces asociamos mucho la sexualidad con la reproducción, e incluso desde los derechos humanos una cuestión es los derechos sexuales y otra cuestión son los derechos reproductivos. Si bien pueden apuntar y colindan, no necesariamente una persona en su proyecto de vida quiera tener o reproducirse, o quiera tener un hijo o una hija. Entonces, si no se reproduce, igual vive su sexualidad. Entonces la sexualidad
la parte reproductiva desde esa perspectiva de derechos humanos, hay que desligarlo un poquito. Entonces también es muy importante que esto sea trabajado con las personas desde muy temprana edad realmente, porque a veces nos damos cuenta que hay personas que han vivido gran parte de su vida y no conocen cómo funciona su aparato reproductor mínimamente, no conocen o aún identifican sus emociones o su identidad, aún no se han cuestionado ciertas cosas. Entonces es fundamental, es un derecho claramente que todos y todas debemos de tener. Un estudio de las Naciones Unidas para el 2018 decía que el 30% de los jóvenes tienen más de un 30%, solamente, perdón, un 30% de los jóvenes tenían conocimiento acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Sí. Y casi la mitad de los jóvenes tienen un desconocimiento en temas relacionados con la sexualidad. Podríamos decir que el desconocimiento de la sexualidad puede conllevar, digamos, a una reproducción a veces como irresponsable. Exacto, y hay prácticas que no son muy dadas al autocuidado. Por ejemplo, si no accedemos o no se nos garantiza el derecho de tener una educación sexual integral, vamos a desconocer qué servicios tiene nuestro sistema de salud hacia nosotros frente a esta dimensión que es la sexualidad. Y por ejemplo, si una persona por X o Y motivo tuvo un factor de riesgo que lo pudo haber puesto, valga la redundancia, en riesgo de que se le transmita el VIH, el solo hecho de desconocer que puede ir a su EPS en las primeras 72 horas y recibir profilaxis por exposición, que es un medicamento que se da una dosis o unas dosis a lo largo de un mes según el tipo de exposición que tuvo la persona. Si esa persona no conoce ese derecho que tiene, que es un derecho, poder acceder gratuitamente a esto, va a aportar una enfermedad de transmisión sexual cuando tenemos mecanismos que nos ayudan a prevenirla, sea porque hubo un comportamiento sexual riesgoso, o sea porque, ejemplo, trabajo en un hospital y me pinché con una jeringa, o sea porque estoy recolectando basuras y me pinchó una jeringa o un resto, o tuve contacto con sangre que había allí en la basura. Entonces el solo desconocimiento que viene dado que a veces ese derecho no se garantiza de la manera que se tiene que garantizar, nos pone en realidades que son prevenibles realmente y que desde todos los estamentos de la sociedad, en mi caso que estoy en un colegio, desde la perspectiva educativa, es fundamental que todos y todas sepamos de este tema y lo podamos divulgar, porque es también como nuestra forma de garantizar también el derecho, porque bien la ley colombiana establece que la educación sexual parte del principio de la corresponsabilidad, familia-Estado, y los colegios somos representantes del Estado en este hecho. Entonces, si desde el colegio no se enseña, si desde el colegio no capacita a los padres, y si desde el Estado o nuestros centros de salud no les dan las charlas o las capacitaciones o la formación necesaria a toda su población, pues vamos a tener dificultades o problemáticas de sexualidad que van a ser reiterativas, que se van a repetir una y otra vez. Con respecto a la experiencia que tienes con tus jóvenes allí en el colegio, ¿cómo identificas? ¿Todavía hay una total, digamos, desconocimiento por parte de los jóvenes en temas de sexualidad o ya hay, digamos, una culturización en ese tema? Yo creo que el conocimiento se ha ampliado, pero no se ha ampliado bajo el hecho de que haya más formación por parte del Estado o por parte de agentes de la comunidad. Se ha hecho ya que en este momento el acceso a Internet nos ha dado la posibilidad de acceder a múltiple información al instante. Entonces los jóvenes son muy curiosos, se hacen preguntas sobre su cuerpo desde muy pequeños y pequeñas y buscan esta información. ¿Qué dificultad yo veo en esto? Me parece genial y súper importante que tengamos el acceso a tanta información. Lo riesgoso realmente es el manejo que le damos a esa información. Entonces me encuentro a veces que conocen, que les han explicado, los papás hablan más del tema en casa, a pesar de que sigue habiendo un tabú. Ayer con un trabajo con padres yo les recalcaba mucho eso
a ellos, sobre todo con nombrar las partes del cuerpo. Uno nombra pene, uno nombra vagina, uno nombra senos, y escucha a un estudiante riéndose o haciendo el chiste. Entonces es fundamental que se trabaje, pero que se enfoque bien y que haya un acompañamiento. Hay más información, hay más conocimiento, pero a veces no se sabe manejar de la manera correcta. Entonces saben, pero no logran comprender el dato, saben el dato, pero no logran interpretar el dato o comprender el dato con la realidad. Entonces terminan a veces cayendo en prácticas riesgosas desde un conocimiento descontextualizado, por así llamarlo. Ya para terminar, David, ¿cómo acceder, que alguien que nos esté viendo este momento, a dónde acudir para recibir la información sexual integral para él, para sus hijos? Listo. Fundamental. Todas las EPS, desde Sabia Salud hasta medicina prepagada, tienen que manejar lo que se llama RIAS, Rutas Integrales de Atención en Salud. Estas rutas integrales de atención en salud generalmente están enfocadas en prevención, promoción y atención. ¿Por qué? Porque según la característica de la población. ¿Qué nos dice eso? Que es un derecho que tenemos todas las personas de ir a nuestra EPS y solicitar la activación de una RIA. Ejemplo, en el ambiente de prevención, y así pues poder tener mayor información, mayor conocimiento, o de atención o de promoción según las necesidades de cada persona. Pero cada EPS y cada centro de salud debe tener una serie de actividades que estén vinculadas a esto, ya que es algo de ley, ¿cierto? Que a veces no sabemos que existe, entonces no lo exigimos. A veces el desconocimiento hace que no exijamos nuestros derechos de la manera que se deben exigir. Además de eso, todos los colegios, por ejemplo, desde la ley 1620, de la ley 115/94, deben tener proyectos de sexualidad, y ese proyecto de sexualidad también se puede anudar a la escuela de padres, y también los colegios pueden dar esto. Hoy en día contamos en los colegios públicos, por ejemplo, con psicólogos de entorno protector. Ellos también y ellas también nos pueden orientar a familias, a padres, y también desde la Secretaría de Salud generalmente van a los territorios. Incluso previa a esta entrevista estuve revisando como el plan que se tiene de seguridad de salud sexual hasta el 2028, e incluso en la Comuna 1 hay varias actividades que se tienen planeadas de realizar. Entonces también es invitar a la gente que se acerque, que pregunte, que tenemos una buena parte de la población acceso a internet, entonces que busquemos también allí, que vayamos a nuestro centro médico, le preguntemos a nuestro médico y también a nuestras organizaciones que hayan en el territorio como tal. Perfecto. David, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, encantado, con el mayor gusto del mundo. Y nuevamente a ustedes televidentes, gracias por hacer el seguimiento a esta serie televisiva. Recuerde vernos entonces por el canal de YouTube, Facebook, Corpo Megáfono y @Corpo Megáfono por Instagram. Gracias.